Ya estamos de vuelta. Diálogo a través de la radio y la televisión legislativa. Nuestro primer invitado es el doctor Jorge León, politólogo. Doctor, la enmienda constitucional planteada por Alianza País, ya se lo pasaba a revista, son 17 prácticamente, varios aspectos importantes que podrían reformarse de la Carta del Estado. Uno de ellos es el que tiene que ver con la reelección y que me parece es el que mayor concentración ha exigido para el análisis de quienes son entendidos en la materia. Han transcurrido las semanas, han transcurrido los meses y eso también, creo yo, abona para también ir evolucionando en el análisis de este tema de la reelección. Ya no estamos a pocas semanas del 23 de febrero, cuando hubo los resultados que hubo a nivel seccional. Una vez que ha pasado todo este tiempo, doctor, ¿cómo se presenta ahora el tema de la reelección indefinida y para todas las autoridades de elección popular? Bueno, ya casi no se habla de la reelección indefinida, ¿no? Yo creo que era parte de la estrategia política, pero es un tema de fondo muy grande. Yo diría, primero, es triste que el Ecuador vuelva a su lógica de inestabilidad constitucional y política, legal más bien, puesto que la Constitución debía haber sido para largo tiempo, ¿no? Yo creo que no era necesario cambiarle tan rápidamente, a menos que haya verdaderas enmiendas, como la de cambiar la palabra provisional por previsional. Hablando de los fondos. Ese sí es una enmienda clarísimamente, ¿no es cierto? Pero el resto son reformas de fondo, y creo que el Ecuador debía primero ver en la práctica, por mucho tiempo, la virtud o no de la Constitución actual. Volver a cambiar es volver a integrarnos a un debate que agota a los ecuatorianos en cambios eternos, permanentes, en lugar de ocuparnos de cosas de fondo como desigualdad social, cambios para mejorar nuestras condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, punto uno, es triste esta reforma tan inmediata. Punto dos, la reelección es un tema de fondo y creo que conviene que lo tomemos en un sentido más importante de lo que se está debatiendo, que es la pertinencia institucional de la reelección indefinida. Y toda institución, como lo que está en la Constitución, debe tener en cuenta el contexto en que se aplica y la tradición de la sociedad a donde va. No es lo mismo hablar de reelección indefinida en un sistema parlamentario que uno presidencial, porque uno presidencial, el presidente tiene mucho más poder que el primer ministro. ¿Nuestro sistema cuál es, doctor? El sistema presidencial. Aquí elegimos un presidente. En el sistema parlamentario, como Merkel, que se ha dicho como ejemplo, o en Inglaterra, se elige a un diputado por condado y la suma de diputados hace que el partido que gana más gobierna. El jefe de ese partido es el primer ministro. Nunca se elige directamente al primer ministro. En este caso, el partido es el que define las cosas. Entonces es como atenuado el poder del primer ministro. No es tan fuerte como un presidente, digamos, ¿no? Entonces, punto uno, la diferencia, el contexto es clave a tener en cuenta. Pero acá elegimos un presidente de la República, pero también elegimos un poder legislativo. Exactamente, es la diferencia fundamental. Por eso están separados los unos de los otros. La duda, ¿es un sistema presidencialista? Presidencial. Si estamos también eligiendo asambleístas. No, es que tenemos dos poderes, uno legislativo y uno ejecutivo. En el sistema parlamentario solo se elige al legislativo y el partido mayoritario en el legislativo se vuelve ejecutivo. Los ministros no son personas escogidas por el primer ministro de cualquier ciudadano. Son todos diputados que cumplen una función justamente de ministros y ellos son responsables ante el legislativo. Fíjese la diferencia sustantiva que tenemos. Cada día uno u otro ministro está delante del conjunto, porque es diputado o diputada, y viene ante el recinto legislativo a decir, he hecho esto. La oposición tiene el derecho de cada día hacer preguntas al Ejecutivo, de modo que hay rendición de cuentas todos los días. Es un sistema muy diferente del nuestro. Por lo mismo, la reelección hay que situarlo en el contexto en que nos encontramos. La tradición ecuatoriana tiene una enorme tradición caudillista de abuso del poder de los ejecutivos, de poner de lado a los legislativos frecuentemente, de modo que esto de ponerle otra vez a que pueda ser reelecto indefinidamente favorece estas tácticas y estas lógicas de usar cualquier medio para eternizarse en el poder.
no ayuda a una buena gestión pública. Creo que ¿Ni siquiera a nivel seccional? No, justamente hay que evitar los caudillos locales que pueden ser fácilmente presos de la corrupción local y hacer y deshacer lo que les viene en gana. Pero estamos pensando solamente en negativo, doctor, porque podríamos hablar de una primera autoridad municipal excelente, de una primera autoridad provincial excelente, que merece seguir en el cargo. Y un Ejecutivo Nacional también excelente. Por eso, lo que está en la Constitución que dice que tienen derecho a una reelección, un segundo turno, está muy bien. Hasta ahí nada más. El conjunto de presidentes y gobiernos que han sido honestos, digamos, dicen clarísimamente que si a los 8 años tú no has demostrado lo que eres capaz, no mereces el puesto. Y si mereciste hacer una buena tarea, y fue muy bueno para la población, que sea su partido que continúe la tarea. De modo que la continuidad de las políticas que están en curso debería asumir en este caso Alianza País, con otros candidatos, con otros representantes al nivel local, igualmente los otros partidos. Nosotros necesitamos institucionalizar a los partidos para no estar inventando a cada vez el agua tibia, para que los partidos formen gente que vayan reemplazando a los que están en curso y de este modo haya rotación. Continuar un programa, pero con gente diferente, esto evita corrupción, abusos de poder, evita además que el presidente se convierta en el único referente de la política. No, al contrario, la sociedad requiere un cambio permanente de las personas que están en el poder para que la sociedad misma vaya adhiriendo más a proyectos que a personas. Eso es construir ciudadanía. Así es. Tengo la sensación de que cuando hablamos de este tema tan solo pensamos en Alianza País, que sí, está tomando la batuta por el momento político que vive el país, pero también hay una oposición que debe presentar una verdadera propuesta, debe ganar terreno como se lo hace en política, presentando cartas, figuras, trabajo, estructuras, y eso acá en el Ecuador como que personalmente no lo veo, doctor. Estamos en crisis de los partidos, hay crisis de ideologías, de programas, no solo en Ecuador, en todas partes, y la oposición para hacerlo, para ganarse el derecho a ser real oposición, debería construir rápidamente programas, definiciones ideológicas más claras y sobre todo alimentar personal político. Ningún partido está formando realmente en Ecuador personal, es decir, nuevos futuros candidatos o candidatas o gente que puede participar luego en la gestión pública. No lo están haciendo y eso es absolutamente indispensable. Hemos hecho todo un esfuerzo en la Constitución para poner normas en función de eso y tenemos también una ley que es el Código de la Democracia y no lo estamos aplicando. ¿Qué será? ¿Por qué será, doctor? Por esta tradición personalista del poder. Todos quieren ser la estrella principal. Cuando, bueno, un partido, una organización y el Estado requiere no de uno, sino de miles, de cientos personas responsables con un proyecto de partido político, de visión de Estado, de sociedad. Y estamos todavía todos pensando que todos pueden ser mágicos dirigentes políticos como resultó ser Rafael Correa, ¿no? Entonces todos piensan que es fácil imitar el ejemplo de Rafael Correa. Y eso no es bueno para la sociedad. Porque un partido tiene que tener miles o cientos de personas transmitiendo un programa para que la gente sepa de qué se trata y pueda definirse. Decir, por este sí, por este no, este nos conviene, este no nos conviene. Eso es indispensable para que una sociedad tenga el sentido del proceso y del programa a largo plazo. No estar esperando redentores, eso es negativo para cualquier sociedad. Punto importante que lo estamos abordando con el doctor Jorge León relacionado con la reelección. Y para no dejarlo como un cabo suelto, aquello de las Fuerzas Armadas y de sus atribuciones dentro de la sociedad ecuatoriana, doctor, también sometido a un cambio constitucional, ¿cuál es su lectura? Bueno, yo digamos que hay argumentos por y contra que pueden ser muy válidos. Creo que el ministro coordinador Carvajal de la Seguridad Interna fue el que empezó argumentando que el Ecuador necesitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas para responder a sus diversos problemas, hasta de movilidad y transporte, en muchos casos del personal político, de las autoridades, porque la seguridad, efectivamente, solo en manos de la policía, ante el crecimiento de la delincuencia y de tantos nuevos males que hay en la sociedad, no se daba abasto. Y formar una policía a toda carrera, como se lo ha hecho, no es suficiente para que responda apropiadamente.
la institución más sólida del Estado ecuatoriano son las Fuerzas Armadas. Entonces su argumento es, ¿por qué desperdiciar a esta institución que es sólida, que sabe lo que hace, que tiene gente responsable? Metámosle en otras tareas. Pero bueno, el problema está en que sacarle de la especialidad que ha tenido las Fuerzas Armadas de la seguridad externa para que se ocupe de apoyar a la policía o de responder inclusive directamente con las tareas de la policía en ciertos sitios como las fronteras, termina desviándole a las Fuerzas Armadas de sus tareas. Puede cumplir, muchos argumentan que puede cumplir mal su tarea porque está hecha para disparar, tirar con un fusil. Puede ser que sí, puede ser que no. Normalmente termina usando sus recursos de un modo inapropiado. Pero lo fundamental es que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que han sido tan importantes en la vida política, social, terminan por ser garantes del Estado hasta ahora. No lo son ahora en la nueva situación, pero son organización sólida del Estado. Meterles en otras tareas terminan haciendo que las Fuerzas Armadas se ocupe de esas otras tareas que pueden desviarle con la corrupción, con el hecho de meterse en definiciones políticas más cercanas del juego político, etcétera, etcétera. El riesgo está ahí, en que el ejército ecuatoriano en particular, que ha sido sólido para la sociedad ecuatoriana, termine metiéndose en lo que no debe hacer. ¿Incluyendo en actividades políticas? ¿Podría correr ese riesgo también? Más usted entra a ocuparse de temas que son candentes en el momento, más hay riesgo que termine optando políticamente. Bien, muchísimas gracias por estos interesantes puntos de vista que nos acaba de exponer en nuestro programa Diálogo el primer invitado de este espacio, el doctor Jorge León, politólogo. Temas como para seguirlos desarrollando, seguirlos analizando y cada uno de nosotros ir formándonos nuestra propia idea, para que los demás no nos den pensando, sino nosotros mismos pensando y decidiendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a Muy usted, buenas tardes. Placer. Mensajes y luego volveremos para seguir aquí en Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional.